En la guía que se les han enviado, les aparece el going to en las tres formas: afirmativo, negativo y pregunta. En estos tutoriales que les voy a presentar ahora, se los voy a hacer en tres formas. Primero va a ser la forma afirmativa, que es la que tengo aquí en mi pizarra. Se los voy a hacer entonces yo en afirmativo. Otro video va a ser para la forma negativa y otro video va a ser para la forma de pregunta, para que puedan entender esto de forma más clara, ¿ok? Así que vamos a ver cómo se trabaja con la forma afirmativa del going to con una fórmula que les voy a presentar a continuación. Ya. Okay. Going to es esta frase. Es para que lo entiendan bien, lo vamos a utilizar en esta forma, de las tres formas, como un auxiliar. Esto va a ser nuestro auxiliar, ya que este auxiliar es para el futuro, ya. Entonces el going to, su significado en sí va a tener significado él cuando ya lo utilicemos con un verbo. Entonces going to sería nuestro auxiliar, ya. Así que ahora sí, con esto ya vamos a comenzar con nuestra estructura. Ok, en el uso del going to hay algunos elementos. Yo lo llamo así, elementos importantes que vamos a utilizar. En esta parte la voy a explicar porque ya cuando hablemos de la negativa y de las preguntas ya no lo voy a volver a explicar. Así que en esto tienen que poner mucha atención porque de aquí van a salir las demás. Elementos como, por ejemplo, el verbo to be. ¿Ya? El verbo to be o ser estar. ¿Ya? Recuerden que en el verbo to be tenemos tres verbos to be. Tenemos el is, tenemos el are y tenemos am. Ya, son tres verbos to be los que tenemos. Este ingrediente es importantísimo cuando hablamos del going to. Ya, aquí, going to con esto es clave para poder armar las estructuras que vamos a trabajar: afirmaciones, negaciones y preguntas. Y, ok, ustedes ya lo manejan, pero lo voy a volver a repetir solo para recordárselo. El is lo utilizamos con los sujetos he, she, and it. ¿Sí? He, she, and it. Esos son los sujetos con los que lo utilizamos. Pero también yo suelo decir esto, que lo utilizamos con todos los sujetos singulares. ¿Ya? Sujetos singulares. Cuando hablamos de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi tía, de mi tío, del gato, del perro, del león, estamos hablando de un sujeto singular que no es ni he ni she. Entonces ahí lo utilizamos con eso. Y el are, bueno, como ustedes ya saben, lo utilizamos con los pronombres personales they, con we y con you. ¿Ya? They, we and you. Igual, yo digo también con sujetos plurales. ¿Cuáles son los sujetos plurales? Los gatos, las vacas, los leones, los tigres, los perros, los hermanos, los jugadores, mis tíos, mis tías, mis abuelos. Todos esos son sujetos plurales. Cuando hablamos de eso que yo acabo de mencionar, utilizamos el verbo to be, are. Y por último, el am, que es exclusivamente para el pronombre personal I. Y ahí, ese sí no tiene otra cosa. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. A continuación, yo voy a escribir ahora, ya con todo esto que se ha mencionado del going to, ya sabemos qué significa. Voy con la primera estructura. Y la primera estructura la voy a escribir igual, así como una fórmula. ¿Cuál va a ser nuestra fórmula? Nuestra fórmula va a ser subject, sujeto. We're going to need the verb to be, verbo to be, then going to, and complement. ¿Ok? Esto sería como nuestra estructura para hacer oraciones afirmativas utilizando el going to. Sujeto más verbo to be más going to más complemento. Con esta estructura se nos facilita, ¿verdad? Seguirla. Solo hay que seguirla y podemos ir armando nuestras oraciones.
El sujeto, voy a utilizar los pronombres personales que ya mencionamos. He, voy a utilizar you y voy a utilizar el I. Para que veamos y cómo se utilizan los tres verbos to be. Dice que el sujeto, el verbo to be es is. El de you es are. Siguiendo mi fórmula. El are. El I es am. El going to. Espérame, aquí me falta algo. Perdón, aquí me falta algo. Después del going to, perdón, va el verbo. Y aquí va el complemento. Perdón, ahí se me había escapado eso. Ok, ahora sí. Entonces, el verbo sí, que es la acción de la oración. Entonces, el going to solo es copiar y pegar, ¿ve? Going to y going to. ¿Ya? Ahora con el verbo, ustedes ya conocen una gran cantidad de verbos. Y aquí vamos a poner un verbo que es común, ¿verdad? Play. Le voy a poner play a los tres. Obviamente ustedes no van a utilizar solo play, van a utilizar otros verbos, ¿verdad? Otras acciones. Ahora, todo este montón de palabras, o todo este montón de estructuras dice, él jugará. Eso es lo que significa nada más. Con todo el montón de cosas que escribimos, dice, él jugará. Ahora, el going to está en futuro, explicando que jugará. You are going to play. Tú jugarás. O ustedes jugarán. I am going to play. Yo jugaré. Eso es lo que significa. Ahora que hay que escribir todo esto, porque la estructura gramatical así lo pide, hay que hacerlo. Y el complemento. Soccer. Basketball. Tenis. Él jugará fútbol. Ustedes jugarán básquetbol. Yo jugaré tenis. Y ahí tenemos la estructura de la afirmación usando el going to.